Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontrarán descanso para su espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Recordemos que Jesús nos habla en un contexto histórico donde estaba él situado en ese momento. Entonces es el exégesis de lo que está sucediendo, el origen de lo que está sucediendo en ese momento. Y otro que es al futuro de los apóstoles y al futuro nuestro. Habla en pasado, presente y futuro. Y hoy nos está hablando de una forma muy especial. Jesús en esta perícopa, en este trozo, que los especialistas no saben dónde situarlo, por lo complejo que es de situarlo en una fecha histórica como tal. Pero lo importante es que en el contexto general Mateo, este evangelio es el Mateo 11, 28 al 30, nos habla de algo que Jesús a sus discípulos y a los que lo seguían les estaba transmitiendo, les estaba adoctrinando, les estaba dando una nueva opción. Vengan a mí todos los cansados, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré el descanso, o yo los haré descansar, dicen otras traducciones. En ese momento Jesús se muestra como la forma en que pueden encontrar un verdadero descanso, una verdadera paz, una verdadera reconciliación, una verdadera restauración de su vida, de su acontecer. Por un lado estaban los romanos, que los estaban exprimiendo totalmente, los tenían esclavizados económicamente. Existía, no existe hasta el día de hoy, dos formas de esclavitud. Una directa, que es tomarlos como esclavos, como estuvieron en algunas épocas que los utilizaban para trabajos forzosos. Y segundo, indirecto. Indirecto es a través de la religión o política o economía. En este caso era la economía. El pagar tributo, el pagar impuestos los tenían condenados a la miseria y a la pobreza. Pero había un yugo mayor, había un cansancio peor, un desespero más profundo, que era el cómo los fariseos y saduceos ponían cargas en las personas, en la gente. Habían más de 613, 617 normas que los fariseos se habían especializado, se habían vuelto muy egoístas, mezquinos, meticulosos para cumplir con exactitud esos parámetros, esos acondicionamientos, esas leyes que sacaron, que nacen de la Torá, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, de Deuteronomio y Números, donde estas leyes hacían de que, o normas, hacían de que ellos buscaran ser el centro de atracción, buscaran ser los más elogiados, ocupar los primeros puestos, ser un referente ante los demás y ser orgullosos, pedantes, soberbios, ser más que los demás, se creían más que los demás y por ende los demás tenían que hacer lo que ellos decían. Era una psicosis prácticamente de rituales donde tenían que hacer minuciosamente las purificaciones
y entre ellas las 617, 613 normas que tenían que cumplir diariamente. Entonces la vida se les pasaba en cumplir normas, en ser supremamente escrupulosos con la limpieza y con las normas que está en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, malentendidas, deformadas, adulteradas, que hacía la vida imposible de los israelitas, de los judíos. Hacían que su vida se volviera pesada, difícil. Ya la vida era muy difícil, muy pesada, trabajando todo el tiempo, luchando contra los avatares de la naturaleza, extremo calor, extremo frío, sequía, escasez, pobreza, hambre, injusticia. Y venían estos de su propio linaje, propio pueblo, a someterlos, a poner cargas muy pesadas. Y esto es algo que Jesús no está de acuerdo, porque han malinterpretado los designios de Dios y los alejan. El hecho de memorizar y de cumplir una lista de requerimientos hacía que muchos se enfocaran en lo material, en lo externo y no en lo interno, no buscar un cambio, una transformación, un encuentro con el Padre como Jesús quería que se diera. Entonces, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso o los haré descansar, dicen otras traducciones. ¿Por qué? Porque la doctrina que él está dando, la interpretación de la Sagrada Escritura a través del amor y la misericordia, es mucho más llevadera, es mucho más factible, es mucho más condescendiente, es mucho más de interiorizar la presencia de Dios dentro de la persona. Y esto hace que haya una revolución interna y un cambio, y esto hace de que haya un cambio mental, espiritual, personal. Es lo que les está ofreciendo a ellos para que ellos empiecen un nuevo camino donde van a ver las cosas de una forma más integral, más completa y más profunda, y no simplemente hacer y hacer y hacer por hacer y decir que se hace, sacar pecho, sacar su orgullo de que son los más limpios, que son los más prolíficos a hacer los mandamientos de Dios. Más que eso, cambiar la vida, transformar la vida a la presencia de Dios. Porque mi yugo sobre ustedes, pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, soy sencillo y humilde de corazón. El yugo en la Sagrada Escritura era la sumisión del siervo a su dueño, al domini, al patrón, al dueño de la casa, donde el siervo, y esto lo hace varias veces Jesús en varias metáforas y en varias parábolas y en varios símiles comparaciones, el siervo solo obedece, o sea, asume esa condición de que el dueño, el señor de la casa, le manda una orden y él la cumple. No hay esa libertad de preguntarse por qué, cómo, cuándo, qué hay que hacer, por qué hay que hacer. No, simplemente hay una orden y la toma y la hace a cabalidad. Entonces, tomar ese yugo, ponernos el yugo de Jesús, en ese momento Él les está diciendo que tomaran esa doctrina, que tomaran ese camino que Él les está ofreciendo, que es un camino de transformación, renovación y de encuentro íntimo personal con el Padre, para esa liberación espiritual, para encontrar esa paz eterna, para encontrar esa verdadera tranquilidad y sanación y liberación. Entonces es importante ver que Él da ejemplo, soy sencillo y humilde de corazón. Él se está poniendo al nivel, o se presenta al nivel de los fariseos, saduceos, esenios, diciendo, mire el testimonio de ellos y mire cómo ellos viven, en su arrogancia, en su soberbia, en cómo ellos conviven y cómo llevan las cosas, que no es lo que Dios quiere, no es lo que el Padre quiere, porque el egoísmo, la soberbia nos aleja de Dios, y que ellos, al llevar la doctrina de Jesús, del amor, de la misericordia, van a sentirse más descansados, van a sentirse liberados y van a sentir esa liberación. Así encontrarán descanso para su espíritu,
dice la Sagrada Escritura, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Es fácil cuando nosotros hacemos las cosas por amor. Es fácil cuando nosotros buscamos el trascender, el buscar al Padre realmente. No simplemente cumplir por cumplir. Y eso es lo que al hombre moderno, a nosotros actualmente nos dice el Señor. Que nos pongamos su yugo, el yugo del amor, el yugo de su enseñanza, que es fácil de llevar y mi carga es ligera, dice la Sagrada Escritura. Que nos va a llevar a una transformación en la cual ya no nos vamos a mover por el miedo, el terror de la condenación, del pecado, de la maldad, sino que vamos a vivir más libres, más ligeros, porque el ser humano todo lo condena, el ser humano todo lo ve negativo, el ser humano todo lo ve dañino, y muchas cosas que vivimos no son de esa forma, y que tenemos que aprender a ser humildes totalmente al Señor, pero con la ventaja que nosotros no vamos a vivir una esclavitud a la fuerza, sino una esclavitud por amor, pero que esa esclavitud no es difícil, es un yugo fácil y es una carga ligera. ¿Por qué? Porque nos aligera la vida, nos llena de paz, de tranquilidad, nos libera de muchos prejuicios, nos libera de muchos negativismos, nos libera de muchas cosas que nos quitan la tranquilidad, la paz, que nos afanan con los afanes del mundo y hacen de que nosotros vivamos solo para lo material o momentáneo o cumplir. Entonces yo hago esta oración, yo voy a la misa, yo hago el rosario, esto y lo otro, pero realmente es por llenar un requisito, como lo hacían los fariseos, por presentarse como los más puros, los más limpios, los más comprometidos con la palabra del Señor. Pero Jesús nos trae esta nueva planteamiento a nuestra vida, al hombre moderno, a nosotros, donde quiere transformarnos y donde quiere que la soberbia, el egoísmo, la mezquindad salga de nuestro corazón. Una de las señales de que vamos creciendo espiritualmente es que debemos de volvernos humildes y sencillos. Pero humilde y sencillo no es que agacho la cabeza y maltráteme, y vuelvo y agacho la cabeza y maltráteme, y que hagan lo que ellos quieran en mí y no hay problema. No, es malentendido ese texto, esa línea del Evangelio. Ser sencillos y humildes de corazón es porque nosotros tenemos que estar abiertos a cambios, a la presencia de Dios, a estar sin ataduras para entender la palabra del Señor y vivirla, y humilde corazón aceptar la voluntad de Dios en nosotros, que es muy difícil, y aprender a vivir con ella, aprender a vivir con las dificultades de la vida, con los sufrimientos. Jesús en ningún momento les dijo, no, ya van a seguir conmigo y todo sufrimiento, angustia, dolor, pruebas de la vida se le van a ir. No, al contrario, Él les dijo, van a vivir cosas muy fuertes, pero yo les doy la paz, yo les doy la fortaleza, yo les ayudo a que su carga sea ligera. O sea que lo que van a llevar, lo que van a experimentar, lo que vamos a vivir, como lo vivieron en antes y como lo estamos viviendo nosotros en momentos tan difíciles, es difícil, es complicado, y vamos a tener que vivirlo porque eso es parte de la vida, de la vivencia del ser humano, pero con la ventaja de que Dios está con nosotros y que de todo eso vienen ganancias espirituales, y que nuestra vida, así estemos cansados, agobiados de tantas cosas, nuestro refugio, nuestra fortaleza debe ser Jesús. Cuando estemos angustiados, cansados, tristes, deprimidos, con rabia, frustración, con miedo, con intranquilidad, pidámosle a Jesús que reine en nuestro corazón. Abramos nuestro corazón sencillamente a Dios, digámosle que tenemos miedo, que tenemos rabia, que tenemos frustración, que no sabemos qué hacer, cómo salir adelante, pero que Él nos llene de su luz, que Él nos llene de su paz, que Él nos ayude a que nuestra carga sea fácil y el yugo sea sostenible.
que podamos vivir en alegría a pesar de los momentos difíciles, descargar todas esas cosas difíciles, y eso lo hacemos en la oración, cuando le ofrecemos al Señor, cuando hablamos con Él, cuando le decimos, mira, tengo tal problema, tengo tal otro, no sé cómo hacerlo, ilumíname. Dios nos da esa fuerza en la oración, Dios nos da ese acompañamiento y hace milagros, milagros económicos, milagros de sanación, milagros de liberación, de prosperidad. Esto para nosotros vivir una vida más integral, una vida más acorde, más coherente con el mensaje de Jesús. Entonces a veces nos saturamos de cosas porque pensamos de que nos van a servir, acciones que nos van a ayudar, pero estas acciones están lejos realmente de lo que hay en el corazón del ser humano. Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros profundicemos en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que aprendamos realmente del Padre cómo actúa, cómo es, y para eso debemos ser sumisos ante Dios, sencillos, humildes de corazón, abrir nuestro corazón a la presencia del Señor, para que todos esos cansancios, esos agotamientos, que a veces no damos más, que a veces no vemos salida, que todo lo vemos tan terrible, que vemos oscuridad, Jesús sea la luz, Jesús nos dé la fortaleza, Jesús nos dé ese ánimo. Y al pasar por estos momentos difíciles vamos a ver, no, esto no era tan terrible como veíamos, esto es parte de la vida. Bueno, tuve que vivir esto, pero bueno, ya salí de esto, vendrán otros momentos difíciles, pero todo eso suma, todo eso lo superaré porque estamos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase que debemos de tener muy presente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía San Pablo. Si nosotros llevamos en una vida espiritual, si nosotros profundizamos en lo que Jesús nos quiere dar, esa doctrina del amor, vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir con una carga más ligera, vamos a vivir en la realidad con todo lo que está sucediendo, pero positivos, optimistas, con libertad, con paz, como con optimismo, y todo eso negativo se van a transformar en regalos, en premios, en tesoros espirituales para llevarlos al reino de los cielos.